Bueno, qué bueno buenas tardes, qué bueno que se escuche. Si tienen algún problema en relación a la conexión o de que no me entiendan algo o hay algún problema técnico, me avisan, ¿ya? Eh, me escriben por el chat, no hay problema. Eh, bueno, les comento. Voy a compartir primero una diapositiva para dar inicio a la presentación de la clase de trastornos de ansiedad. Yo soy el doctor Sergio Vergara, soy médico psiquiatra de la UCM y bueno, vamos a tener la instancia de reunirnos en esta clase y también en la de urgencia psiquiátrica, que va a ser posterior, ¿ya? Me aparece acá rato esto de admitir, así que ahí me desconcentro un poquito. Voy a compartirles la presentación. Pero nosotros admitimos a nuestros compañeros. Ah, ya, súper, mejor todavía. Así, claro, cuando ustedes estén presentando lo de ustedes, ahí yo no tendría tanta dificultad. Entonces, ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero no completa. No Sí, sé si pero no completa. completa. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Como les decía, hoy día el tema que vamos a revisar es el de trastornos de ansiedad. Yo ya me presentaba, mi nombre es Sergio Vergara. ¿Y cuál va a ser nuestro temario, nuestra como hoja de ruta? Primero, les voy a dar hacer algunos comentarios sobre las nociones y las generalidades del concepto de ansiedad y angustia, para luego dar paso a que revisemos lo que son los trastornos de ansiedad. Y para ese fin, yo a través del doctor Jiménez le había mandado una pauta, ¿cierto? Y unos artículos a desarrollar que ustedes pudieran ahí configurar grupos y cada grupo se iba a hacer cargo de un artículo. Cada uno de estos artículos aborda estos trastornos de ansiedad que están acá señalados en la diapositiva. La idea es que cada pauta tenía 2 o 3 preguntas, en promedio una creo que un poquito más larga, y las preguntas de esta pauta abordan los temas más importantes de cada uno de estos trastornos. La idea es que cada grupo tenga aproximadamente 15 minutos en presentar hacer esta presentación, responder estas preguntas de la pauta. Finalizados esos 15 minutos, le vamos a dar el espacio para que el resto de los compañeros, si tienen alguna duda, consulte. Podríamos aprovechar el chat ahí para hacer las consultas. Yo voy leyendo el chat también, para no ir interrumpiendo la presentación de sus compañeros. Así que ahí las dejamos al final de cada presentación. Yo tengo una pauta acá que es de evaluación de la presentación de cada grupo, ¿ya? No sé si ustedes tienen algún delegado, ¿sí? Yo, doctor. ¿Sí? Perfecto. Si me pudieran hacer, te doy mi correo para que me hagan llegar el nombre de los integrantes de cada grupo y el tema que le corresponde a cada grupo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces, claro, son 5 grupos y me anotan ahí el grupo, qué tema le tocó y los integrantes de este grupo, ¿ya? Y me lo mandan al correo. El correo es... Doctor, pero... Ah, ya. Le iba a preguntar el correo por eso. Sí, porque si no era muy difícil que me fuera a llegar la información. vergarasergio1@gmail.com, ¿ya?
vergarasergio1@gmail.com. Entonces, claro, ahí va, porque ahí yo voy teniendo en cuenta quiénes son los grupos y aplico esta pauta de evaluación. Eso después yo se lo envío al doctor Jiménez, ¿ya? Así que Ya. eso. Intentaré también, de acuerdo a la presentación, si veo que hay algo que no se comprenda o quedan muchas dudas sobre algún punto en específico, lo puedo ir reforzando una vez que finalice la presentación de cada uno de los compañeros, cuando termine cada tema en específico, ¿ya? Después de la presentación de trastornos de pánico, vamos a hacer una pequeña pausa aproximadamente de 15 minutos para que ahí los que quieran ir al baño o tomar agua, ¿cierto? Puedan también todos nos podamos distraer un poquito, despejar para seguir con las otras presentaciones. Bien, haciendo esa aclaración sobre cómo vamos a desarrollar la clase de hoy día, voy a comenzar hablando sobre algunas generalidades de lo que es la ansiedad y, por otro lado, como una especie de contraparte, la angustia. A veces el tema conceptual de la ansiedad y la angustia no es fácil, ¿eh? Porque en realidad se utiliza en diferentes textos o diferentes autores le dan un uso distinto, ¿ya? Sin embargo, la descripción o la definición, más bien la distinción más aceptada o la cual hay más consenso en que la ansiedad está más ligada como al componente psíquico, por así decirlo, de esta expectación, de esta tensión, ¿no? Y por otro lado, la angustia es más bien esta ansiedad o esta expectación o tensión de que algo futuro atemorizante podría ocurrir. Es como la versión más corporalizada, ¿ya? Por ejemplo, uno podría decir que si alguien tiene opresión al pecho en base al temor que pueda sentir por X estímulo o X factor, hablaría más bien de angustia. Si esa persona en realidad no tiene estas manifestaciones físicas, pero sí tiene este adelantarse a los hechos y a lo mejor tiene una prueba mañana y no deja de pensar todo el día en esa prueba que tiene mañana, habla más bien de un componente ansioso. Esto es un poco artificial también la distinción porque se dan en conjunto, es raro que se unen, no sé, un poco de la otra también. Una aclaración que sí es más importante hacer tiene que ver con la distinción sobre la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Y cuando hablamos de ansiedad normal, nos vamos a estar refiriendo a una emoción humana básica, o sea, la experimentamos todos cotidianamente, ante cualquier tipo de situación o de desafío, ¿ya? Ahora, esta ansiedad normal, como la vamos a ver en la diapositiva siguiente, por diferentes factores, o ya sea por un estímulo determinado, por su intensidad, por su duración, ya puede ser una ansiedad patológica y se puede transformar en un síntoma, ¿ya? Entonces, ahí también podríamos decir el paso de una ansiedad que es normal a patológica a algo más bien, si bien es cierto uno puede establecer criterios ante eso, es más bien gradual. Y cuando esta ansiedad patológica se da acompañada de otras manifestaciones o de otros síntomas, siendo la ansiedad patológica el eje central o el síntoma central, estaríamos ya hablando de un síndrome o de un trastorno. Acá en la lámina dice enfermedad entre comillas porque en realidad para hacer la distinción entre un trastorno y una enfermedad, en el caso de la enfermedad estamos hablando de una entidad en que su etiopatogenia está muy bien definida y en realidad en psiquiatría la mayoría son trastornos por lo mismo, porque la etiología no está 100% esclarecida, ¿ya? En cuanto a la ansiedad normal, como estas son sus características, ¿ya? Estas son habitualmente preguntas que aparecen en las pruebas que les tocan enfrentar.
La ansiedad normal es una emoción psicobiológica básica, por ejemplo, así como también lo puede ser la tristeza, la rabia, ¿no? Y una vivencia universal, como decía. Al ser normal, es adaptativa ante un desafío, peligro, presente o futuro, o sea, puede servir de señal de alerta, va a ser útil, ¿ya? Nos va a ayudar a adecuarnos al entorno, a enfrentar un problema, un desafío, como decíamos. Otra característica de esta ansiedad normal es que va a motivar conductas apropiadas, ¿ya? Apropiadas al estímulo que la provoca, ¿ya? Y también esta emoción que se generaría, esta ansiedad normal, se explica por el estímulo que la desencadena, ¿ya? Hay una correlación causal más clara. Y la duración también de la ansiedad es proporcional, ¿no? a la magnitud y también en la medida de que se resuelva el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un problema, digámoslo así, leve, la duración, la intensidad también deberá ser leve de esta ansiedad. Ahora podemos convenir de que definir qué es leve y qué es moderado en una experiencia tan subjetiva no es tan fácil, ¿ya? Ya teniendo en cuenta estas características de la ansiedad normal, se podría ir sacando preliminarmente algunas conclusiones sobre lo que podría ser una ansiedad patológica. Otra aclaración que es necesario hacer es la distinción entre ansiedad y miedo. Habitualmente la ansiedad tiene este componente también de tensión, como hablamos de expectación ante un estímulo, y este estímulo suele ser también suele ser poco definido, ¿ah? Entonces, por ejemplo, es como la ansiedad de qué es lo que va a pasar a fin de mes, qué ocurrirá con mi situación financiera, ¿no? Algo un poquito más vago. A veces se puede sentir esta ansiedad sin tener muy claro por qué la tengo, ¿no? Ando inquieto, ando expectante, un poco atemorizado, pero no sé muy bien por qué, ¿ah? A diferencia del miedo, en que el miedo suele tener una correlación, es parecida, pero suele tener una correlación más ante un estímulo más definido. Por ejemplo, puede ser el miedo a las arañas, por dar un ejemplo, ¿no? Claramente, en el caso de un trastorno, eso podría orientar a una fobia que tiene que ver más bien con este miedo. Pero uno no dice tengo ansiedad a las arañas, ¿no? Dice tengo miedo a las arañas. O sea, es algo más específico. Eh, ya conociendo las características de la ansiedad normal, como habíamos mencionado, uno podría también plantear cuáles podrían ser las características de una ansiedad patológica. ¿Mm? En este caso, la respuesta al estímulo va a ser más bien exagerada, ¿ya? E incluso podría no estar ligada necesariamente a este peligro que podría ser el activador, ¿no? En la persona se genera una hiperactivación que es totalmente desproporcionada e inadecuada y que va a afectar el rendimiento y el funcionamiento. Un buen ejemplo de esto es cuando una persona, digámoslo así, no se ha preparado para un examen oral y sabe toda la materia, sentir una cierta cuota de ansiedad, podríamos decir una ansiedad normal, va a permitir que pueda rendir mejor, ¿no? Esa hiperactivación. Sin embargo, cuando ya esto sobrepasa de ciertos niveles, esa ansiedad tan intensa va a terminar afectando a través de su componente cognitivo, la concentración, la memoria, ¿no? Entonces puede ocurrir de que en ese momento la persona se sienta, comillas, bloqueada, que se le haya olvidado lo que tiene que responder en la prueba oral, etcétera, ¿no? Eh, Así que ahí hay un ejemplo de esta hiperactivación inadecuada. Por otro lado, la ansiedad patológica, como suele ser gran parte de los trastornos de salud mental, tiene este componente de generar discapacidad, ¿no? Es como incapacitante y desadaptativa. Por otra parte, la ansiedad, su aparición y su desaparición es aleatoria, ¿no? No está tan estrictamente ligada a la duración
del estímulo presente. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es lo que ocurre en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, un trauma puede haber ocurrido hace muchos años atrás y aún se desencadenan estas respuestas ansiosas por parte de la persona, ¿ya? Y eso también está ligado con el siguiente punto, ¿no? Que es anacrónica. O sea, incluso puede llevar al sujeto a revivir situaciones pasadas, ¿no? No tiene una relación temporal tan estrecha. Y lo otro es que tiene esta tendencia a ser estereotipada, ¿no? A repetirse sin tener una relación tan estrecha con el estímulo que la genera. Entonces, tenemos ya una diferenciación, una aproximación a estas diferencias que se establecen entre una ansiedad normal y patológica. Eso es muy importante porque como médicos tenemos la tendencia a patologizar excesivamente muchos fenómenos que son parte de la vida cotidiana. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que si uno siente un poco de ansiedad, hay que tomarse algo para bajar la ansiedad, ¿no? Si la persona consultó porque siente inquietud o siente esta expectación ansiosa, le vamos a indicar tal o cual cosa. El primer paso antes de pensar en indicar, ¿no? Metodológicamente siendo riguroso, sería hacer esta distinción entre una ansiedad, si es normal o es patológica. Si la ansiedad es normal, no debiéramos entrar en este terreno médico, ¿no? En este terreno de tratar, por ejemplo, farmacológicamente. Debiéramos buscar otras formas de ayudar a esa persona. Así que esa primera distinción es clave. Ahora, digamos que como primer paso, hemos hecho esa distinción entre una ansiedad que no es normal, ¿ya? Entonces, es patológica y cómo seguimos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? El siguiente paso a dar es si es que esta ansiedad patológica es primaria, o sea, correspondería a un trastorno de ansiedad, que son los trastornos que vamos a revisar hoy día, o si esta ansiedad patológica es secundaria a otro trastorno de salud mental u otra enfermedad médica que podría estar provocando esto. Por ejemplo, si la alteración central o la aparición de esta ansiedad patológica es en el contexto de un episodio depresivo mayor, ahí está hablando de una ansiedad patológica que es secundaria, por lo tanto, nuestro tratamiento se va a orientar al de la depresión, considerando también hacer un manejo para esta ansiedad patológica, pero tenemos que tratar la depresión. Lo mismo ocurre con el tema de la psicosis y con mayor razón si es que esta ansiedad, que no es normal, es secundaria o aparece en el contexto, por ejemplo, de una tirotoxicosis o otra patología tiroidea o una hipoglicemia, por ejemplo, donde vamos a ver un sujeto ansioso, en comillas, ¿no? O angustiado, quizás con niveles no tan bajos de glicemia, y en ese caso obviamente que el manejo va a corresponder al tratamiento, a la estabilización de esta condición médica, lo cual va a conllevar que esa ansiedad que se observa se reduzca o sea. Esto también ocurre con el uso de sustancias, como es el síndrome de abstinencia al alcohol, ¿no? O de otras sustancias, donde el manejo de esa ansiedad, antes de pensar que tenga un trastorno de ansiedad generalizada, el manejo, o sea, el diagnóstico y posterior manejo va a estar dado por el cómo abordamos ese síndrome de abstinencia. Para poder llegar a ese diagnóstico de ansiedad patológica primaria o secundaria también ayuda a hacer una descripción y distinción en cuanto a las características y la temporalidad que tiene esta ansiedad patológica. O sea, podemos hablar de una ansiedad patológica que se da a modo de una alteración de estado o una alteración como rasgo. Y en el caso de una alteración de estado, estamos hablando de algo que tiene un inicio y un término. El mejor ejemplo de eso es la crisis de pánico, ¿no? Ahí aparecen otros más, pero ahí tenemos un estado
de ansiedad, de angustia, delimitado, ¿no? A eso se refiere estado. Por otra parte, ¿no? O como contraparte, tendríamos la ansiedad patológica que se puede dar como rasgo. Y hay esa ansiedad patológica que puede ser, que se ve como rasgo, quiere decir de que se ha ido desarrollando en el tiempo desde la adolescencia y se ve muy vinculada también a patrones de crianza, patrones de apego, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que vemos en los trastornos de personalidad. Eh, eh, Quizás el mejor ejemplo de esto son los trastornos de personalidad del clúster B, donde la angustia, la ansiedad es un elemento importante dentro de estos trastornos. Fundamentalmente, más que como el alto nivel de ansiedad o de angustia, es la baja tolerancia o las dificultades para manejar ciertos montos de angustia, ¿ya? Entonces, al tener la persona dificultades para poder tolerar estos estados angustiosos o ansiosos, eh, los percibe de manera muy intensa. Cuando evaluemos un estado de ansiedad patológica, es importante también que describamos cuáles son sus manifestaciones neurovegetativas, motoras y cognitivas. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque se van a dar cuenta que se va a repetir a lo largo de todas las presentaciones, ¿ya? Por una parte está el componente neurovegetativo. Esto le va a sonar muy parecido a lo que se habla o en los criterios diagnósticos de la crisis de pánico, pero claro, es el caso en que esto está más intenso. Puede ser que el nivel sea más bajo, como ocurre en los otros trastornos de ansiedad. Aquí encontramos palpitaciones, taquicardia, dolor torácico, sensación de nudo en la garganta, molestias respiratorias, como esta sensación de falta de aire, ¿no? El paciente le ponen un saturómetro, satura bien, molestias digestivas, síntomas genitourinarios e incluso algunas alteraciones inespecíficas como cefaleas, mareo, inestabilidad en la marcha, parestesia, algunas alteraciones en la piel. De ahí que al aparecer este componente neurovegetativo, claro, vamos a pensar en los trastornos de ansiedad, pero esto lo primero es descartar que no se dé en el contexto de otras enfermedades médicas, ¿no? Que ustedes están ya bien entrenados para diagnosticarlas y tratarlas. El componente motor, por otra parte, hace mención a esta tensión muscular, el temblor de manos, pacientes que parpadean mucho o que sienten un latido de párpado, también en los labios, esta sensación como que les late, la tensión de los labios, los movimientos repetitivos y rápidos de las rodillas, que muchas veces son también experimentados como reductores de la angustia por parte de la persona, ¿no? El componente cognitivo, que hacíamos mención también hace un rato, aquí, por ejemplo, la atención va a estar más bien focalizada hacia las preocupaciones, entonces la persona al estar muy puesta en estar muy atenta a lo que le preocupa, ya sea en una fobia social, por ejemplo, cómo es evaluado por otros, pierde fluidez para relacionarse con las demás personas. También puede implicar dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y también en la memoria y la concentración, especialmente la memoria reciente. Hay pacientes que dicen que sienten que piensan mucho, ¿no? Y les genera discapacidad en la cotidianidad. Entonces, habiendo ya establecido de que tenemos por un lado esta primera distinción que de hacer, ¿no? Que es si es una ansiedad normal o patológica. Ya digamos que es patológica. Si es patológica, veremos si es primaria o secundaria. Y si es un cuadro, una alteración de estado o un rasgo. Llegamos a lo que son los trastornos de ansiedad, y aquí estamos hablando, entonces, por definición, de una angustia que es patológica, que es una alteración de estado, como habíamos dicho, y que es primaria, o sea, no es secundaria a una depresión o al uso de sustancias, ¿ya? Y la angustia, la ansiedad, es el síntoma cardinal, el síntoma esencial.
Entonces, los trastornos que vamos a ir revisando, está el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, la fobia, ¿cierto? Es social específica, o trastorno de ansiedad social, como se le llama a la fobia social, también en otras nomenclaturas, e incluimos para aspectos de esta clase estos trastornos que en algunos manuales de clasificación diagnóstica ya no están dentro de los trastornos de ansiedad, como son el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, pero que en realidad los incluimos porque si no podía esto implicar de que quedaran fuera de la malla de ustedes, ¿no? Entonces lo incluimos acá todavía para que los pudiéramos revisar. Bien, vamos a dar paso entonces ahora a las presentaciones. No sé si alguien quiere hacer, voy a dejar de compartir esto, un segundito. Eh, Doc, yo tengo una pregunta sí, que la había escrito en el chat. Era que, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta que en verdad la ansiedad es normal, pero el ya. paciente igual como que uno le, como que pide un medicamento? Y si es que uno no le da el medicamento, se va frustrado de la consulta. ¿Qué pasa en esos casos? Muy buena pregunta porque eso pasa muy seguido, ¿ya? Es muy buena pregunta. Eh, bueno, como primera cosa, o sea, esto puede tener muchas formas de ser abordado, pero lo que yo te podría comentar al respecto es que algo que va a ayudar mucho en disminuir esa ansiedad o que el paciente pueda validar lo que tú le vas a decir en torno a lo que es diagnosticado, tiene que ver con tomarse el tiempo para evaluar esa ansiedad, ¿ya? Evaluarla bien, así como lo estábamos comentando recién, ¿no? Entonces, uno hace una buena historia, pregunta por los diferentes componentes de esta ansiedad, por ejemplo, ha hecho una evaluación médica que descarte otros trastornos, ¿no? Ya el paciente ante eso va viendo que tú te estás tomando en serio la situación. Ahora, esto no lo he leído como tal, pero más bien por la experiencia personal te podría decir que en la medida que uno se toma toma más en serio esta ansiedad por parte del paciente, ¿no? Ujú. Y la evalúa de manera metódica, ¿no? Eso va generando una sensación de seguridad también del paciente en lo que tú puedas ir haciendo, ¿ya? Y también va acogiendo de mejor manera lo que tú le puedas señalar. Eso es todo un tema en psiquiatría y psicoterapia que se llama, es el trabajo de la relación terapéutica, ¿ya? Entonces, cuando tú has hecho esta evaluación y así ha sido riguroso, el paciente se siente más tranquilo, se siente escuchado, se siente comprendido y también te va a validar como una figura, por así decirlo, de autoridad en cuanto a lo que tengas que decir, siendo empático, ¿no? Entonces, en ese contexto, el que tú puedas plantearle de que el tratamiento para esto, el tratamiento, ¿no? O el abordaje no sería más adecuado con un medicamento, es más fácil que el paciente lo reciba, lo acepte. Ahora, suele pasar, cuando pasa que el paciente es muy insistente en esto y de que necesita el medicamento, el medicamento, el medicamento, el medicamento, a pesar de que tú te diste ese trabajo y fuiste muy riguroso, ¿no? Ujú. Probablemente ahí la ansiedad no sea tan normal, ¿ah? Y a lo mejor estemos hablando de un componente ansioso que tiene que ver con algunos aspectos de la personalidad, ¿no? Lo que hablamos como rasgo, ¿cierto? Porque si esa persona ha tenido una evaluación que es bien hecha, tú le estás explicando con claridad, ¿no? ¿Por qué no debería confiar, ¿no? En lo que tú le estás diciendo, si estás dando muestra de ser un profesional competente? Si aún así la persona presenta esta ansiedad, es como una ansiedad desproporcionada, por así decirlo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Es como una ansiedad que se está dando ahí en la atención misma. No es que el paciente eso también es importante, el paciente cuando tiene esta ansiedad desproporcionada, no es que el paciente va a decir, doctor, yo tengo una ansiedad desproporcionada e inapropiada, no. Claro. Para las personas su ansiedad es la ansiedad nomás, ¿no? La quieren mitigar. Entonces, también en esta respuesta que tú vas dando, te vas a ir dando cuenta hasta qué punto es tan desadaptativa esa ansiedad. ¿Ya? Yo ahí, bueno, tengo un sesgo también, porque como trabajo en un servicio de especialidad,
la gran parte de los pacientes vienen también con estas dificultades, también no tan solo de un trastorno de ansiedad, sino que asociados tienen otros tipos de dificultades y muchas veces de personalidad. Entonces, eso que tú estás planteando es muy frecuente de ver en ese contexto, ¿ya? Y aún así, si uno explica muy bien y le dice, por ejemplo, también ocurre en la ansiedad patológica, no solamente entre normal y, no y patológica, sino que en la ansiedad patológica a veces también uno señala, dice, esta ansiedad patológica suya tiene mejores resultados con una psicoterapia que con un medicamento, por ejemplo. Ujú. ¿Cierto? Eso también ocurre. Ujú. Y hay pacientes que eso le inquieta, ¿no? Es como, Sí. no, que no quiero eso, quiero que me lo calme, denme una benzodiazepina, ¿no? Entonces, por una parte, ahí también uno tiene que hacer un diagnóstico bien preciso, ¿ya? Si hay este componente, a lo mejor, de personalidad también involucrado, y si la ansiedad del paciente es muy alta, también uno debiera considerar manejar dentro de un plan, ¿no? Con Ujú. cierta temporalidad estimada, con fármacos, como hasta qué punto quiere bajar la ansiedad y de qué nivel hacia abajo esto va a ser manejado con una psicoterapia. Porque también es cierto de que en una ansiedad patológica, un paciente que está demasiado angustiado, no, y aunque la psicoterapia sea la primera herramienta a abordar, también es cierto que si está demasiado angustiado no va a poder poner atención, no se va a poder concentrar, va a estar disregulado emocionalmente toda la entrevista, entonces tampoco eso va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Ujú. Entonces, esto hay que irlo balanceando. Yo entiendo que en este caso para ustedes puede ser difícil de dimensionar porque no han tenido una pasada práctica, ¿no? Pero al verlo los pacientes y estar ahí, se va haciendo más claro. No sé si respondo a tu pregunta, ¿sí? Sí, o sea, creo que si un paciente es como muy, muy, muy insistente, es porque igual debe de tener una ansiedad un poco Claro. patológica. Entonces yo ya me debería Ah, haber dado percatado antes y ya quizás ya le hubiese recetado algo si es que hubiese sido el caso. claro. Por algo viene tan desesperado también, ¿no? O sea, Sí. si el río suena es porque piedras trae también, como dice el dicho, ¿cierto? Bien. Gracias. ¿De qué, pues? Bueno, ahí está la pregunta, ¿cierto? Que yo no tengo mucha experiencia con este chat, pero ahí respondí la pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta de esta parte, pasemos a las presentaciones, ¿ya? Dejo de compartir. Y ustedes creo que también pueden presentar, ¿no? O sea, aquí no tengo que explicar nada más, ¿no? Entiendo. Está hecho como para que ustedes puedan presentar. Voy a darle el paso entonces al primer grupo de trastorno de ansiedad generalizada para que pueda hacer su presentación. Si es que está, porque no sé si está. Sí, doctor, acá estamos. Perfecto, bien. Hablo con Franco Herrera. Franco. Muy bien, Franco. Acá está, Franco Herrera. Vamos a compartir pantalla ya. Eso. Recuerden que tienen 15 minutos, ¿ya? Pueden hacerlo, ¿cierto? Doc, vamos a seguir el orden de que usted estableció, ¿cierto? Claro, va a ser trastorno de ansiedad generalizado el primer grupo. A ese le ponen el grupo 1. El grupo 2 va a ser trastorno de pánico. El grupo 3, el de trastorno de ansiedad social. El grupo 4, el que hable de trastorno de estrés postraumático. Y el grupo 5, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Ya. Entonces yo aquí para guiarme también, cuando después me manden la lista, el primer grupo, que es el grupo de Franco Herrera, ¿cierto? Ahí me mandan ustedes al correo trastorno de ansiedad generalizada. Perfecto, perdón, sí, Franco, ¿no? Sí, Sí. ya, les doy la palabra. Ya,
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Como ya saben, vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ahí están los integrantes y los expositores que le habla y Valesca González. La definición. Bueno, se sabe que la ansiedad y las preocupaciones ocurren como parte normal de la vida, como hablaba primeramente el doctor. Todos hemos estado ansiosos y preocupados por alguna situación en específico. El punto es distinguir la ansiedad patológica de la preocupación normal, y para ello es clave poder identificar la gravedad de la ansiedad, la dificultad para controlarla y el deterioro social y funcional significativo que podría causar. Y en este caso, la ansiedad y la preocupación pueden centrarse en posibles eventos futuros, pero no guardan proporción con lo que realmente podría suceder. Y en ese sentido, la preocupación excesiva puede convertirse en un ciclo de pensamiento aprendido que se convierte en un patrón cognitivo, y esto estaría conduciendo a un deterioro. Siguiente diapo, por favor. Ya, ahí están las manifestaciones clínicas. Por un lado tenemos síntomas psicológicos y síntomas físicos. Dentro de los síntomas psicológicos tenemos la ansiedad excesiva, la preocupación incontrolada, la sensación de nerviosismo, falta de concentración, inquietud, irritabilidad, deterioro del funcionamiento social o laboral, síntomas físicos como la fatiga, la tensión muscular, dolor de cabeza, los dolores de espalda, problemas gastrointestinales y los trastornos del sueño. Siguiente diapo, por favor. Ya. Con respecto a la fisiopatología y la etiología, se tienen dos visiones, las cuales no necesariamente deberían ser contrarias por lo que sostiene nuestro paper. Las teorías, por un lado, psicológicas y por otro lado, las teorías neurobiológicas. ¿Ya? Las teorías psicológicas tendrían como eje central al miedo y cómo participa este en forma activa en el trastorno de ansiedad generalizada. Pero hay que diferenciar el miedo de la ansiedad, ¿no es cierto? Y el miedo es una respuesta a una amenaza inmediata y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a eventos hipotéticos. Y como tercera arista aparece la preocupación, que es como la respuesta cognitiva al miedo y también a la ansiedad. Y a su vez, este estaría como implicando imágenes y emociones mentales negativas. Pareciera ser que es un intento de autoprotección de las consecuencias de un evento temido, y en los pacientes se ve que la preocupación se vuelve patológica y excesiva, y lo que es característico de este trastorno. Por otro lado, también, como dije, tenemos las teorías neurobiológicas, y en este hay que tener presente que, así como tenemos que tener presente el concepto de miedo y ansiedad, hay que tener presente acá el concepto de la amígdala, que es donde se centra el condicionamiento del miedo y tiene múltiples conexiones con la corteza, haciendo y formando la respuesta del miedo, ¿no es cierto? La preocupación, al ser un proceso cognitivo, puede estar regulado por un circuito que es el córtico estriato tálamo cortical, en donde se involucran neurotransmisores, los cuales son objetivos para la farmacoterapia. El neurotransmisor que hacía mucho hincapié el paper es el GABA, que es muy importante porque de hecho las benzodiazepinas en presencia de GABA tienen mayor actividad inhibitoria. Y esto como que estaría reduciendo la ansiedad, el miedo de la amígdala y la preocupación. Obviamente también hay otros neurotransmisores involucrados, como la serotonina, que si bien se presenta como blanco terapéutico para la depresión, se ha visto que como hay síntomas que se solapan, se resuelven en ambas patologías, siendo uno de estos síntomas la ansiedad. También es importante mencionar los canales de calcio voltaje dependientes, en donde se cree que la sobreactividad de este receptor, que si mal no recuerdo estaba en la corteza prefrontal y en la amígdala en mayor proporción, da como resultado miedo, ansiedad y preocupación. Siguiente diapo, por favor. Oh, hay que admitir a alguien, parece. Bueno, estos son los criterios diagnósticos de DSM-5. Lo primero es que
tiene que haber una preocupación excesiva y ansiedad que ocurre por lo menos por 6 meses, una preocupación difícil de controlar, y la ansiedad y la preocupación deberían estar asociadas con al menos 3 de los siguientes síntomas básicos o centrales, que es sentirse inquieto o en el borde, fatigarse fácilmente, dificultad para concentrarse o la mente en blanco, irritabilidad, mayor tensión muscular o aumento de la tensión muscular, dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido o inquieto. También señala que los síntomas causan angustia o deterioro significativo, que los problemas no son explicados por otro desorden mental y que los problemas no son atribuibles a una dolencia física. Siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí hay 2 tablas, ¿no es cierto?, que señala el paper. En la tabla 1.1 son características de determinados trastornos de ansiedad que en realidad yo creo que los van a decir nuestros compañeros, pero igual voy a dar un pincelazo de eso. Bueno, primeramente se señala el trastorno de ansiedad generalizada, que ya lo expliqué, con los síntomas psicológicos y físicos. Segundo, se habla del trastorno de pánico, con psicológico y físico. Por ejemplo, el psicológico, el miedo a morir, que es característico, la pérdida del control. Y físicos como el dolor o malestar en el pecho, los mareos, la dificultad para respirar, la taquicardia, la sudoración, ¿ya? También se ve la agorafobia. Dentro de síntomas psicológicos está el miedo, la ansiedad y evitación en 2 o más de las siguientes situaciones. Puede ser evitar el transporte público, espacios abiertos, lugares cerrados, estar solo también fuera de la casa, entre otros. También está el trastorno de ansiedad social, que también hay síntomas psicológicos y físicos, el miedo a ser avergonzado, humillado, y dentro de los físicos está los malestares gastrointestinales, la diarrea, la sudoración, sudor, rubor, temblor, taquicardia. Y en la tabla 1.2 están las condiciones médicas y también algunos medicamentos que estarían como atribuyendo un poco la ansiedad, o sea, generando ansiedad. Condiciones médicas hay muchas, pero por mencionar el dolor agudo y crónico, los trastornos de la tiroides, condiciones pulmonares, hipoxia e hipercapnia por el EPOC, asma, enfermedades cardiovasculares, también los malos hábitos del sueño. Y dentro de los medicamentos, los anticonvulsivantes, como las carbamazepina, agonitas beta inhalados, los antibióticos como las quinolonas y la cafeína y la nicotina, entre otros. Siguiente diapo, por favor. Ya, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los tratamientos psicofarmacológicos. Bueno, en cuanto a esto, debemos saber que los que usamos en primera línea son los inhibidores selectivos de serotonina y los de noradrenalina. Y que también está la buspirona, que es agonista de los receptores de serotonina. Ahora, la eficacia es súper similar, con una respuesta del 60 a 75%, pero la buspirona no se prefiere tanto porque en el inicio de la acción de este fármaco se retrasa hasta la 4ª semana más o menos, porque tiene una baja potencia en el manejo de la ansiedad, pero igual es una opción. Bueno, de todas formas, es importante saber que en general los antidepresivos tienen un promedio para lograr una acción efectiva, o la que nosotros decíamos, de casi 4 semanas. Entonces, al inicio del tratamiento, obviamente, lo recomendado no es darle esta dosis de una, digamos, sino que ir avanzando de manera progresiva. Cada 2 semanas la vamos a ir ajustando y así vamos a llegar hasta la dosis terapéutica o la máxima que pueda soportar nuestro paciente. Y luego, en esa dosis vamos a continuar unas 4 a 6 semanas y ahí recién vamos a evaluar el efecto del fármaco. De todas formas, como también mencionó el profesor, una respuesta parcial a las 2 semanas de iniciar el tratamiento nos va a predecir un poco la efectividad del fármaco a futuro, porque es como, ya, tengo un paciente y está con una dosis parcial, digamos,
y está efectivamente funcionando. Entonces, lo más probable es que cuando yo llegue a la dosis terapéutica o a la dosis máxima, la respuesta sea súper buena. Igual, una de las cosas que siempre hay que tener presentes con cualquier tratamiento son las reacciones adversas a estos fármacos. Y como les mencionaba, en el caso de los ISRS o los ISRN, si bien suelen tener una respuesta súper buena, es posible que causen algunos malestares. Los más comunes son los malestares gastrointestinales, la cefalea, la agitación, el insomnio y la disfunción sexual. Estas reacciones van disminuyendo también con el progreso del tratamiento. Entonces, esta es una de las causas por las que se evita comenzar con la dosis alta en un comienzo y se parte con una dosis menor y luego se van aumentando, como ya les dije, cada 2 semanas. Ahora, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Porque obviamente es un fármaco súper conocido para este tipo de trastorno. Pero no son un tratamiento de primera línea porque, como ya sabemos, tiene potencial de generar dependencia, tolerancia y abuso de estos fármacos. Entonces es súper riesgoso utilizarlo de primera línea, digamos. Entonces solamente los vamos a dejar como terapia inicial si es que el paciente presenta reacciones adversas muy severas. Ahora, es clave saber los antecedentes de mi paciente, o sea, que no tenga antecedentes de algún abuso de sustancia. Siguiente diapositiva. Bueno, solo para destacar algunos efectos secundarios o reacciones adversas, en primer lugar tenemos los ISRS y los IRSN, y como ya les había mencionado, las molestias gastrointestinales como náuseas, calambres, diarrea, el insomnio, la inquietud, dolor de cabeza y disfunción sexual. También está el síndrome de interrupción, que es discontinuación, abstinencia o cese, que genera mareos, ansiedad, irritabilidad, parestesia, náuseas y vómitos. Y algunos de los efectos adversos graves que podemos presentar o que el paciente puede presentar sería la hiponatremia, hemorragia, síndrome serotoninérgico y la disminución de la mineralización ósea. Y también pueden generar un aumento de la presión arterial. Y las benzodiazepinas, somnolencia, embotamiento afectivo, depresión respiratoria, dependencia y tolerancia. La siguiente. Bueno, entre las intervenciones psicoterapéuticas tenemos 2 grandes grupos, que es la ayuda guiada, que son prácticas basadas en la plenitud mental, ya que es como una atención plena. Y la psicoterapia, que es una terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada y que cuenta con un mayor apoyo basado en la evidencia. También está la psicoterapia psicodinámica y la relajación aplicada. Hablando un poquito ya más de lo que son las intervenciones psicoterapéuticas, es súper importante mencionar que hay muchos estudios que demuestran que hay pacientes que sienten que es igual de efectiva tanto la farmacoterapia como las intervenciones psicoterapéuticas y que además las aceptaban mejor que estar tomando un tratamiento con fármaco. Ahora, la TCC, que es basada en la psicología social y cognitiva, tiene un mayor apoyo basado en la evidencia y es la modalidad que se usa como más frecuente y que por lo demás requiere menos sesiones, entonces genera también una mejor adhesión al tratamiento porque no voy a necesitar ir a terapia muchas veces a la semana, por muchos meses, por muchos años, sino que es un poquito más acotado. Y esta se basa básicamente en el rol de los pensamientos sobre el estado del ánimo y las acciones del paciente. Por ejemplo, la terapia del comportamiento cognitiva es la terapia CBT, se enfoca en los problemas del paciente y el proceso de pensamiento que lo está afectando en ese momento. Entonces, los identifica, los pensamientos distorsionados, y las conductas adaptativas para luego desarrollar formas de cambiar estos pensamientos y estas conductas. Además, es súper importante también destacar la psicoeducación al paciente,
para un plan de tratamiento eficaz, en el fondo que no funcione lo que estamos planteando. Y otra cosa que funciona muy bien es fomentar el ejercicio como una forma de reducir el estrés, la tensión. Y importante es monitorear a los pacientes cada 1 o 2 semanas cuando recién estamos comenzando el tratamiento para ver si existe respuesta a tanto del farmacológico como con la terapia. Y en el caso de la terapia, si hay una pobre respuesta al tratamiento, debemos evaluar si hay adherencia o está comprometido el paciente con este tratamiento, y por otro lado, si es que se están respondiendo bien, entonces vamos a poder completar las sesiones y quizás después comenzar con sesiones ya mensuales como refuerzo. Siguiente. Bueno, y esa ha sido nuestra presentación, profesor. Muchas gracias al primer grupo, ¿cierto? Franco y Valeria, ¿sí? Valesca. Valesca, perdón, si es que sale solo Vale, dice. Valesca. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy buena, muy clara también, muy didáctico, así que felicitaciones nuevamente. Quiero darle también este espacio, bueno, le escribía un mensaje por el chat de que pueden hacer sus preguntas por esa vía. No sé si alguien quiere preguntar. Mientras piensan, o si surge alguna inquietud, yo les voy a mostrar, más bien voy a reforzar algunas de las ideas que sus compañeros ya señalaron. ¿Se ve ahí, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Bueno, ya los compañeros hablaban de un poco este componente más psicogénico y neurobiológico a la base de este trastorno, ¿ya? Solo reforzar cosas que ya se mencionaron en cuanto a la clínica, esto de la expectación ansiosa, este temor, esta preocupación excesiva y recurrente de que algo podría ocurrir, ¿no? Algo negativo, no es como esperar de que ocurra algo positivo o algo bueno. Y esto de que una frase que se repite mucho entre los pacientes, esto de siento que me va a pasar algo, pero no sé qué es, ¿no? Ese componente que decíamos poco definido, como la nebulosa de la ansiedad. O lo pueden referir como nerviosismo en sus palabras. Y como también se señaló, la presencia de fatigabilidad, alteraciones de la concentración, tensión muscular, insomnio, y esta metapreocupación, ¿no? Que es preocupación por estar preocupado. Ya lo que habíamos dicho anteriormente, en el diagnóstico diferencial, considerar otros trastornos de ansiedad, otros trastornos de salud mental y, por supuesto, otros cuadros médicos o de uso de sustancias. Y claro, en cuanto al tratamiento, la psicoterapia cognitivo-conductual un poco va, la que principalmente escribieron los compañeros, va bien dirigida al cuestionamiento de estas bases lógicas que están detrás de las preocupaciones de los pacientes, ¿no? Cuestiona un poco esta evaluación de que por parte del paciente que esto es incontrolable o de que sí o sí va a ocurrir algo malo, ¿no? Y se va como cuestionando la evidencia que apoya esa preocupación. Y en cuanto a la farmacoterapia, reforzar también lo que se dijo que es muy importante. En general, en los trastornos de ansiedad debería irse un poquito más lento con la titulación que la depresión. ¿Por qué? Porque los antidepresivos en general tienen inicialmente un efecto como de pequeña activación, que el paciente que es muy ansioso lo va a percibir subjetivamente como un aumento transitorio de la angustia. Y eso es bueno psicoeducarlo y explicarle de que eso va a ocurrir y que al titularlo más lentamente es menos probable que ocurra, pero que va a ceder y que es esperable que pueda pasar y que la magnitud va a ser más baja al titular el medicamento de la manera que lo van a hacer ustedes. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos de cómo titularlo, ¿no? Y cada cuánto aumentarlo. En el caso de la paroxetina, de la sertralina, el citalopram, por ejemplo.
Y como se señaló también en la presentación, este efecto ansiolítico demora en aparecer, ¿ya? No es inmediato. Por lo tanto, de no ser una persona que tenga alto riesgo para hacer una dependencia de benzodiazepina, durante las primeras 2 semanas pueden usarse benzodiazepina en dosis baja, y ya una vez que empieza a hacer efecto el ISRS, por ejemplo, esta benzodiazepina se puede retirar, ¿ya? Se puede hacer eso. Ok. Eso quería reforzar de lo que se ha señalado. Si no ¿hay alguna duda, pregunta sobre trastorno de ansiedad generalizada? ¿No? Entonces, Disculpe. En el ¿sí? chat hay preguntas. Ya, aquí hay una pregunta, sí. ¿Se puede manifestar el trastorno de ansiedad generalizada como trastornos de control de impulso o otros trastornos como la tricotilomanía? Claro, ahí, por eso la primera parte de la presentación estratégicamente abordaba esto hacía este ejercicio metodológico de ansiedad normal, ansiedad patológica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la ansiedad patológica, claro, está presente en el trastorno de control de impulso y en otros trastornos como la tricotilomanía, ¿cierto? Que puede haber esta comorbilidad de trastorno de ansiedad generalizada con otros trastornos de control de impulso, sí, que pueden estar así comórbidamente, puede ser, pero eso ya es un poco más rebuscado. Lo más probable, lejos, lo más probable es que lo que uno le está pensando que es un trastorno de ansiedad generalizado, que en el fondo es una ansiedad patológica como síntoma, sea más bien dada en el contexto de este trastorno de control de impulso, la tricotilomanía, por ejemplo. No sé si me explico, ¿cierto? Eh, entonces, claro, puede aparecer, o entiendo que la pregunta va al revés, parece, ¿no? ¿Se puede manifestar el TAC? Estaba bien lo que estaba pensando, ¿no? El TAC como trastorno de control de impulso. Entonces la respuesta es, en realidad, la ansiedad patológica, sí, totalmente. Puede darse en el trastorno de control de impulso. Ahora, la ansiedad patológica, junto con todos los otros síntomas que los compañeros mencionaron del trastorno de ansiedad generalizado, claro, pueden aparecer conjuntamente con un trastorno de control de impulso, también. Pero lo primero que uno va a pensar es si es que esta ansiedad patológica no es secundaria a este trastorno de control de impulso, ¿cierto? Que fuera parte del mismo cuadro, antes de pensar que hay 2 cuadros a la vez, que eso es menos probable que ocurra. Bien, le voy a dar la palabra entonces al grupo, al segundo grupo, que va a hablar de trastorno de pánico. ¿Mm? ¿Estaban por ahí hace un ratito? Doctor, ¿Sí? disculpe, que tenía una duda sobre el TAG, el tratamiento más que nada. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los pacientes, por ejemplo, con la farmacoterapia? Como para hablar hasta que, como cuánto más o menos, 1 año o 6 meses, Es o buena pregunta. depende como de cómo lo que necesite el paciente. Sí, es buena pregunta. Ahora vamos a hablar de trastorno de ansiedad generalizado si es que está sin otras comorbilidades, ¿cierto? Esos tratamientos pueden durar entre 6 a 24 meses, por ejemplo. ¿Ya? Mucho de esto tiene que ver también con el hecho de que puedan llevar adecuadamente procesos psicoterapéuticos eh, con buena adherencia. Y eso es complejo, ¿ya? En la salud pública es complejo y también en la salud privada, ¿no? La minoría de los pacientes adhieren rigurosamente a sus sesiones psicoterapéuticas, ¿ya? Por eso que se dan un poco estos márgenes, entre otras causas. Ahora, cuando hay comorbilidad, es más imprecisa la fecha o la duración del tratamiento, ¿ya? Porque también ahí va a influir la otra patología que esté presente. ¿Por qué hablo de la comorbilidad? Porque se ha visto que el trastorno de ansiedad generalizado
está en una alta proporción comórbido con trastorno depresivo mayor, ¿ya? Entonces, ahí también se hace un poquito más difícil y oscura el determinar hasta cuándo terminar un tratamiento, ¿ya? Son tan altas las tasas de comorbilidad que incluso algunos investigadores han señalado o han puesto en duda la validez del diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado. Como han mencionado, ¿no será que este trastorno de ansiedad generalizado también puede ser un subtipo o una manifestación dentro de un trastorno depresivo mayor? Bueno, esas observaciones no han llegado a tan buen puerto porque en realidad el constructo diagnóstico, el trastorno en sí, de ansiedad generalizada, sí se sigue manteniendo y sigue teniendo respaldo y es validado, ¿ya? En cuanto a tiempo, es más o menos el que te señalé, 6 a 24 meses. Lo habitual es como del año a los 2 años, más que antes del año. Muchas gracias. ¿De qué? Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí, Franco? Sí, que usted hablaba delante de la clasificación primaria, secundaria, la otra era estado, ¿y cuál era la otra? Rasgo. Rasgo. Cuando está ligada o sea, cuando es secundario, ¿el cambia si es que es estado o rasgo? ¿Cómo? Ahí no entendimos bien la... Que se supone que cuando era estado era porque tenía como un tiempo límite, o sea, como que Ah, ya. había un margen, pero puede ser que no tenga el margen y no sea como en la clasificación de estado, o siempre va a haber un límite de tiempo, si es que Mira, está a una patología secundaria. lo que ocurre es que son dos criterios distintos para clasificar, ¿ya? Para que no se compliquen ustedes cuando tengan que enfrentar a un paciente. Cuando piensen en esto que yo les mencionaba, háganse la idea de que para evaluarlo tienen, por una parte, que considerar, tener como una visión más bien como, comillas, etiológica, ¿no? Y desde esa perspectiva, uno podría decir, ¿esto es primario o es secundario? ¿Ya? Solo ese ejercicio en cuanto como debido a qué puede ser esto. ¿Es un fenómeno que nace por sí solo o se da por otro trastorno? ¿Ya? Esa es como sería la aproximación etiológica a tener en cuenta. Y por otra parte, que es una forma de clasificar totalmente distinta, tiene que ver como con la temporalidad en que aparecen estas manifestaciones, ¿cierto? Y que sería estado y rasgo, ¿ya? Y se pueden dar diferentes combinaciones en eso, ¿ya? Porque evalúan niveles distintos, por así decirlo. Entonces, claro, se pueden dar, puede ser primario y darse como estado, el rasgo darse como algo secundario, ¿ya? Claro, uno podría tender a pensar de que se dé como rasgo podría ser más bien secundario porque estaría hablando más bien como de la personalidad, entonces se podría entender por ahí que sí. Pero son criterios distintos, totalmente diferentes, ¿ya? No hay que como extrapolar uno al otro. Gracias. ¿De qué? Bien. Vamos a pasar ahora al grupo de trastorno de pánico y recuerden hacer sus preguntas al chat, yo las voy a estar leyendo y así yo las puedo ir respondiendo una vez finalicemos o le hacemos también el pase a los compañeros que presentan. Bien, el grupo, en este caso sería el grupo 2 de... ¿Quién va a presentar? Hola, doctor. Yo presento Constanza Bamonde junto con mi compañero Arturo Alejandro. Perfecto. Les dejo la palabra. Tienen 15 minutos, Constanza. Ok, doctor. Entonces, hoy día les vamos a hablar sobre los trastornos de pánico. Siguiente, por favor. A modo de introducción, el trastorno de pánico se ve con frecuencia en la atención primaria y sobre todo en estos últimos años, y este aumento de frecuencia respalda mucho que los tratamientos farmacológicos y las psicoterapias que han estado surgiendo. El trastorno de pánico se describió por primera vez en la década de los 60, cuando se observó que los pacientes con ataques de pánico respondieron bien al tratamiento con imiprima, mientras que los otros pacientes ansiosos no lo hacían.
Con esto surgió toda esta, se describió por primera vez. Los modelos y paradigmas experimentales en animales y humanos demostraron que los procesos ocurridos durante un ataque de pánico están vinculados a los cambios neurobiológicos, lo cual evidenciaba el rol de los neurotransmisores cerebrales, en este caso la serotonina, GABA, noradrenalina. Y la manipulación de estos neurotransmisores proporciona la base para los tratamientos farmacológicos. Por otro lado, en cuanto a la psicoterapia, los modelos de ataque de pánico forman la base de los enfoques terapéuticos más utilizados. Tenemos 3 tipos, que son la terapia cognitiva, la terapia conductual y la combinación de ambas, que sería la terapia cognitivo-conductual TCC. Por lo tanto, para el paciente que presenta estos síntomas de ansiedad en forma de ataques de pánico, existe un marco bien desarrollado para el diagnóstico y un tratamiento eficaz. En este artículo analizamos el diagnóstico, la evaluación clínica del trastorno de pánico y se examinan además la eficacia de los tratamientos farmacológicos y psicológicos disponibles. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas que puede presentar alguien con trastorno de pánico están agrupadas en 2 tipos de síntomas, que serían los síntomas somáticos y los síntomas cognitivos. Los síntomas somáticos hacen referencia a lo corporal, a lo del cuerpo, que serían, por ejemplo, taquicardia, dolor de pecho, temblores, sudoración, incluso pudiendo llegar a ser muy profusa, mareos, sofoco, epigastralgias, desmayo, dificultad para respirar, entumecimiento y hormigueo, ya sea de las extremidades, incluso también la sensación de que se están asfixiando. Los síntomas cognitivos que presentan están agrupados principalmente en la desrealización, que es como el más común que presentan, que es como que el mundo se siente irreal, es decir, como que vive algo extraño, como que si lo que estuviese pasando fuese como una realidad alterada, una realidad paralela. Y la despersonalización vendría a ser también una alteración de la percepción, y es como es la experiencia de que como que el paciente se siente separado de los procesos mentales del cuerpo, como que si uno fuera un observador externo, como si se mirara desde afuera. Y otros síntomas cognitivos que puede presentar serían, por ejemplo, cogniciones temerosas, como el miedo a perder el control, o volverse loco, o morir incluso. Siguiente. Dentro de todo esto es importante saber los diagnósticos diferenciales y sirven para tener una correcta valoración de la enfermedad. Y bueno, los diagnósticos diferenciales son diagnósticos con los que se puede confundir el trastorno de pánico, pero también pueden ser trastornos que se solapan a él. Tenemos 6 grupos principales, que son los trastornos de ansiedad de causa orgánica, que podrían ser crisis hipoglucémicas, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, epilepsia, intestino irritable, SPM, entre otras causas orgánicas. Y es importante mencionarlo que no excluyen la presencia del trastorno de pánico. Como mencioné, pueden solaparse, pueden coexistir. También tenemos los trastornos de ansiedad por abuso o abstinencia de sustancias, por ejemplo, abuso de anfetaminas, cocaína, cannabis y anticolinérgicos. Y también el síndrome de abstinencia por abandono o reducción del alcohol o ansiolíticos. También tenemos las crisis de angustia en otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, que se podrían ver en la fobia social, en el TOC, en trastornos de estrés postraumático. Los trastornos de despersonalización también, que se solapan principalmente, sobre todo la desrealización, como les comenté una diapositiva atrás. Y la depresión, que se puede dar conjunto al trastorno de pánico, y es súper importante tenerla en mente y siempre valorarla. Y otros trastornos que podrían ser la hipocondría, una evitación en el trastorno delirante, principalmente. Siguiente. Los dejo con mi compañero. Hola, buenas, ¿se escucha bien?
Bueno, vamos a hablar de las intervenciones psicofarmacológicas y en primer lugar vamos a hablar de que hay varios medicamentos que son efectivos para trastorno. De hecho, hay varios estudios que han demostrado una existencia de hasta el 80% de eficacia con antidepresivos para el trastorno de pánico. Y aquí en el primer grupo, que es el tratamiento de fármacos de primera línea, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Y la cosa es que la principal evidencia se encuentra exclusivamente en estos fármacos, en los que comentan los efectos de la serotonina y de la noradrenalina. Pero también existen otro tipo de fármacos como los que vamos a mencionar más adelante, que son los que están en la diapositiva. Bueno, en primer lugar, tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hay que empezar siempre con unas dosis bajas y hay que aumentarla lentamente, ya que estos pacientes hay que recordarles que en los primeros días, sobre todo la primera semana, con estos tratamientos puede aumentar la ansiedad y esto puede ser bastante, si no se le informa a los pacientes, puede ser bastante perjudicial. Entonces, por eso es importante mencionarles que puede presentar un síndrome de nerviosismo o ansiedad. También tenemos, como para iniciar estos tratamientos, la sertralina y el escitalopram son bastante buenos como iniciadores, pero el citalopram tiene riesgos elevados de la prolongación del segmento QT, entonces, bueno, en dosis altas, entonces también hay que tener cuidado con estos medicamentos, como también lo son la paroxetina o la fluoxetina o fluvoxamina, que todos son inhibidores eh, del CYP45, o sea, 450. Y estos pueden tener interacciones medicamentosas, por eso siempre que se van a recetar estos fármacos hay que tener en cuenta los otros fármacos que está tomando el paciente y para evitar estas interacciones. Además, los efectos adversos a largo plazo de los ISRS son el aumento de peso, el cansancio, eh, malestar abdominal y disfunción sexual. Y también tenemos los IRSN. Dentro de este grupo tenemos a la venlafaxina, que es súper buen fármaco, o la duloxetina. Aunque no tienen mucha evidencia que respalde el uso de duloxetina, más se ocupa la venlafaxina en los trastornos de pánico. Bueno, y también más abajo tenemos el tratamiento agudo o el tratamiento de rescate, que son para cuadros cuando vienen pacientes con la sintomatología del pánico en sí. Entonces, estos medicamentos brindan alivio rápido a los síntomas y el problema está en la tolerancia y la dependencia de estos medicamentos que provocan un cuadro de abstinencia bastante complicado y se reserva generalmente para pacientes sin antecedentes de abuso de sustancias que sienten un gran impacto en su vida por los ataques de pánico y también se ha dado a pacientes en pequeñas porciones como en rescate, en un AP severo y la verdad es que aquí tenemos medicamentos como el lorazepam, clonazepam, diazepam y esos son como los típicos que siempre se recetan. Ahora, en tratamiento farmacológico de segunda línea tenemos un bloqueador de los receptores de la noradrenalina y la serotonina. Aquí tenemos al mirtazapina, que se puede dar como monoterapia o también se puede dar combinada con un fármaco de primera línea, como vendría a ser un ISRS o un IRSN. También tenemos otro tipo de fármacos que son menos utilizados, que están los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, este grupo de fármacos se reservan en casos de resistentes a tratamiento, en pacientes que son resistentes debido a que tienen un efecto secundario eh, menos deseable, que son los efectos anticolinérgicos. Y, y entonces tienen una toxicidad en caso de sobredosis, por eso no se los deja, o sea, se lo ocupa solo en pacientes más resistentes. Tenemos aquí como la clomipramina, imipramina, lofepramina. Estos son como los antidepresivos tricíclicos. También tenemos inhibidores de la recaptación de noradrenalina, como de revoxetina. Y por último tenemos los inhibidores de la eh, monoaminoxidasa, que es la MAO. Y pueden ser útiles, o sea, puede ser selectivo o no selectivo de la MAO, como la fenilcina,
que es no selectivo, o la moclobemina, que esa sí es más selectiva. Y tenemos otro tipo de fármacos como los que había mencionado, que la gabapentina, que se puede dar como monoterapia y tiene aunque tiene poca evidencia de ser eficaz. Y se reserva para casos más graves de trastorno de pánico. Pregabalina y antipsicóticos también se pueden recetar en este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. Ahora, estas son las intervenciones psicoterapéuticas y existen diversas intervenciones psicoterapéuticas. Entre ellas se encuentran las que están aquí, como explicar la naturaleza de los síntomas y los trastornos que está pasando el paciente. La terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado bastante beneficio, incluye los enfoques de la tercera ola, que son basados en la atención plena. Entonces se ha ocupado bastante, está súper bien, como que tiene buena respuesta. Terapia psicodinámica, psicoeducación o terapia de apoyo, todas estas son intervenciones psicoterapéuticas. Además, el aumento de síntomas físicos asociados a la ansiedad inicial de un ataque de pánico son capaces de amplificar la percepción que conduce a un ataque de pánico catastrófico. Entonces, por ello que es importante darle o decirle al paciente que conozca y exponer los síntomas que tiene. Así él puede asimilarlos como elementos fisiológicos normales y evitamos un ataque de pánico más catastrófico. Eh, Otra cosa es que el paciente puede negar o evitar contarnos los miedos que originan esto o que gatillan estos ataques de pánico. Entonces, en estos casos hay algo que se llama cuestionamiento socrático, en el cual es como un interrogatorio persistente hasta que se descubra la raíz del problema o que está originando el ataque de pánico. Siguiente diapositiva. Ya, principalmente el, el tratamiento conductual junto con la terapia de apoyo y la terapia psicodinámica son las terapias con mayor base científica establecida, pero si se junta la farmacoterapia a la psicoterapia, el tratamiento del trastorno de pánico suele ser más efectivo que si solo se usa la psicoterapia o si solo usan los fármacos. Además, al usar ambas hay menos probabilidad de sufrir una recaída. Entonces, por eso es bastante bueno usar esta terapia combinada. Sin embargo, siempre se debe considerar la educación del paciente respecto a los efectos secundarios, sobre todo de los fármacos inhibidores selectivos, como habíamos mencionado anteriormente, que por el síndrome de nerviosismo o ansiedad que da, sobre todo la primera semana, que es súper importante mencionarle que puede tener más ansiedad. Eh, y si bien se han realizado diversos estudios, ninguno ha sido totalmente concluyente por sí solo, y por lo tanto el conjunto y la evidencia sugiere que el uso de psicoterapia como tratamiento de primera línea sobre antidepresivos debe considerarse con precaución. Si bien existen estudios que explican que la terapia combinada muestra menos recaídas que el tratamiento solo con antidepresivos, también se sabe con mayor certeza que el pronóstico de trastornos de pánico a futuro es peor en presencia de depresión, por ejemplo, eh, en términos de recaída y de cronicidad. Entonces, lo que permite concluir que la presencia de psicoterapia podría ser un elemento importante para evitar recaídas, pero también existe la posibilidad de perder este beneficio y si se aplica como monoterapia, sobre todo en pacientes que están deprimidos. Y por último, las pautas de la Asociación Británica de Psicoterapia, publicadas en el 2014, aconsejan que los antidepresivos y la psicoterapia se debe considerar cada uno como tratamientos de primera línea, siempre que se dispongan de acceso personal con la formación y la supervisión adecuada en la modalidad de psicoterapia elegida. Y siguiente diapo. Eso sería todo. No sé si tienen dudas. Muchas gracias, Constanza y Arturo, por la presentación. No sé si tienen preguntas, el resto de los compañeros. Hay una pregunta que no alcancé a leer, así que la voy a responder, de Alexis.
Pero primero demos espacio a si hay alguna pregunta sobre el trastorno de pánico. En la medida que vayan surgiendo, porque no necesariamente van a surgir inmediatamente, las pueden ir agregando al chat. Felicitaciones por la presentación, ¿ya? Estuvo muy buena y también muy clarita la manera en que expusieron los puntos. Para no dejar nada pendiente, vamos a responder esa pregunta que era del tema anterior, que se me había pasado, que acá está en el chat, dice, ¿existen factores de riesgo de trastorno de ansiedad generalizado? En realidad, claro, se han descrito algunos factores de riesgo, algunos más bien sociodemográficos, mayor riesgo en el sexo femenino, etcétera, ¿no? Pero en términos más bien en cuanto a diseñar tratamientos y planificar intervenciones, sería importante destacar dos. Una tiene que ver con el nivel de neuroticismo de los pacientes, que esto cuando tengan la clase de trastornos de la personalidad va a quedar más claro, ¿ya? Neuroticismo no quiere decir necesariamente trastorno de personalidad, pero habla un poco de este umbral o esta capacidad de tolerar ansiedad, por así decirlo, como característica de la persona. Así que ahí sí hay implicaría un factor de riesgo. Y por otro lado también se ha vinculado con algunos aspectos de la crianza. Ustedes ya tuvieron en la parte de psiquiatría infantil y imagino que vieron lo de apego, ¿no? Creo que estoy en lo correcto. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, los patrones de apego inseguros, dentro de los que uno destaca ahí el ansioso ambivalente, donde la crianza está más bien dada por hay una especie de ir y venir entre sobreprotección y subprotección por parte del cuidador, que esta sobreprotección no es muy adaptativa. Entonces el sujeto no alcanza como a dimensionar o aprender un poco cómo manejarse en situaciones de real peligro. También constituye un factor de riesgo, ¿ya? Así que, claro, es importante el punto de vista terapéutico porque uno teniendo en mente esta manera o estilo de patrón de apego, es como una especie de, esto del apego no es solamente algo que tiene que ver con la crianza, sino que también tiene que ver con una forma de relacionarse con personas significativas a través del curso de la vida, como después va a ser con una pareja o con un terapeuta o con un doctor, ¿no? Entonces, claro, son personas, esto uno debería tenerlo en mente a la hora de diseñar un tratamiento y comprender esta dificultad que pueden tener para tolerar la ansiedad y que están más proclives, por ejemplo, a tener algunos trastornos de ansiedad como el generalizado. Eso para responder la pregunta. Lo otro les voy a compartir brevemente antes de irnos a la pausa. Solo reforzar algunas de las cosas que sus compañeros explicaron muy bien. Creo que aquí se ve pantalla completa, ¿no? Así como hablábamos al principio de ansiedad patológica, por un lado, como un síntoma, y por otro lado, cuando hablamos de un trastorno, ¿no? Esta ansiedad patológica junto a otros síntomas que configuran un trastorno, como el trastorno, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado. También podemos hacer una equivalencia de esto en relación a lo que es una crisis de pánico y el trastorno de pánico, ¿ya? Entonces, la crisis de pánico tiene que ver con esta reacción de pavor, de miedo intenso, que los compañeros describieron con los síntomas que genera, de cierta duración, autolimitada, etc. Esa crisis de pánico se puede dar como síntoma en diferentes diagnósticos, ¿ya? En intoxicaciones por sustancia, cuadros médicos también, lo que habíamos dicho al principio, en trastornos de ansiedad. Y cuando esta crisis de pánico es inesperada o espontánea, como dice acá en los tipos de crisis en la lámina, es un elemento para pensar en que se dé en el contexto de un trastorno de pánico. Pero también esta crisis de pánico se puede dar en un contexto situacional. Por ejemplo, una persona que solo tenga crisis de pánico cuando se enfrenta a arañas,
¿no? Entonces ahí podríamos estar hablando de una fobia a las arañas y una aracnofobia. O predispuesta en situaciones, como puede ser, si le da las crisis de pánico cuando va al estadio, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente y no, es difícil como ver cómo salir de ahí, y eso se denomina agorafobia. Y como decía, una crisis de pánico también se puede dar en el contexto de sustancias, como es la intoxicación por cannabis. Hay personas que ante una intoxicación al consumir mucha marihuana pueden tener una crisis de pánico, ¿ya? Ahí estos fenómenos de despersonalización y de realización son muy frecuentes. Entonces, lo que quiero señalar es que tener una crisis de pánico no implica hacer el diagnóstico de un trastorno de pánico, ¿ya? Una cosa es el síntoma, otra cosa es el trastorno, ¿ya? Y esto que está escrito acá es una guía como para ver si es que una crisis de pánico puede ir se diagnostica como un trastorno de pánico, una fobia u otra condición. Esa es una aclaración. Lo otro es la relevancia que tiene tener presente este correlato sintomatológico, neuroanatómico y terapéutico. ¿A qué me refiero? Una crisis de pánico tiene su correlato neurobiológico en lo que son más bien, lo que es más bien la actividad a nivel del tronco cerebral y la menor frecuencia con que aparezcan las crisis de pánico, la menor intensidad con que puedan aparecer, va a ser manejado a través de ICRS, como dijeron los compañeros. Por otra parte, la ansiedad anticipatoria, esta expectación ansiosa que puede aparecer después de una crisis, de que no me venga otra, por ejemplo, eso está más bien ligado al sistema límbico, y aquí es donde estratégicamente las técnicas de relajación, el entrenamiento respiratorio, las benzodiazepinas hacen efecto a ese nivel. Y por otro lado, estas conductas de evitación de ciertas, por ejemplo, ya, si tengo esta crisis en el contexto de ir a un estadio, ¿no? Como lo decía en el ejemplo anterior, evitar estas situaciones ya implica una acción a nivel de la corteza prefrontal, y aquí la psicoterapia cognitivo-conductual tiene su mayor efecto a ese nivel. Esto es más bien lo que los compañeros hablaban de este círculo o ciclo que se denomina el miedo del pánico, donde al haber un gatillante externo o interno, la persona siente una amenaza percibida, que incluso este gatillante interno puede ser sentir un poquito más de palpitaciones, y eso genera, me podrá pasar algo, genera una reacción de ansiedad, ¿no? Empieza a aparecer una preocupación, que genera una interpretación errónea, a lo mejor me puede dar un infarto, y esa interpretación errónea genera más ansiedad, y con esta ansiedad los síntomas somáticos, las palpitaciones son más intensas, y así se da este círculo vicioso del cual cuesta salir, y que muchas veces con conductas de evitación se siguen sosteniendo en el tiempo. Profe, ¿Sí? pero, que aquí lo dice. Entonces, la crisis de pánico es cuando las personas dicen como que sienten que se van a morir igual. Claro. Algunos pacientes dicen eso. Sí, una crisis de pánico, como dice acá, es una aparición súbita de un miedo intenso, que es una con sensación de muerte inminente, o que siente que se van a volver locos, como dijeron los compañeros. Esto de la palabra locos porque la gente lo dice así, ¿no? Y que es muy intensa y que es como un estado, como decíamos hace un rato, dura entre 10 a 30 minutos, el pic son los 10 minutos, ¿no? Donde están todas estas sensaciones que están descritas acá, que los compañeros también señalaron. ¿De acuerdo? Estos son los criterios. Yo les puedo facilitar la presentación, ¿no? Si después me escriben al correo, se los puedo enviar. Y otra cosa que quería decir, esto, que un factor importante de mantenimiento del trastorno de pánico es la evitación y las conductas de reaseguramiento o de aseguramiento. ¿Cuáles son conductas de reaseguramiento? Por ejemplo, hay personas que se acostumbran a andar con benzodiazepinas en la cartera o en el bolsillo, ¿no? Entonces, cada vez que perciben dentro de este ciclo del miedo que mostré acá, ¿no?
perciben esta amenaza y perciben cierto grado de ansiedad, empiezan a desplegar ya estas conductas de aseguramiento. Entonces se toman al tiro un clonazepam sublingual, por ejemplo, o un lorazepam sublingual. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, claro, genera baja la ansiedad del momento, pero no permite como destrabar este círculo vicioso, ¿no? De alguna forma, esto que a corto plazo puede ser un alivio, termina como perpetuando el trastorno. Entonces, el uso de estos SOS no es que esté mal, es una buena medida, pero tiene que ser bien utilizada y de manera bien estratégica y bien psicoeducado el paciente al respecto. Y como los compañeros dijeron, la psicoeducación es importantísima. Aquí yo les podría enseñar un par de cosas que ustedes pueden hablar con sus pacientes. La ausencia de letalidad de los síntomas que le perciben. Eso es muy importante dejarlo claro al principio. Si ustedes han descartado que no tengo un infarto, un síndrome anginoso ni nada de eso, ¿no? Mire, esto es como perro que ladra no muerde, ese dicho, ¿no? Claro, esto ladra mucho, pero no va a morder. O sea, no, de una crisis de pánico alguien no se va a morir. Se siente como si se va a morir, pero no se va a morir. Entonces no le va a pasar nada terrible. Eso ya genera un alivio, ¿ya? Porque uno cree que el paciente lo debe saber, pero el paciente no lo sabe. Entonces que se lo diga un médico, se lo aclare, eso ya es una buena forma de partir. Esto del círculo del pánico que ya habíamos hablado es muy importante también psicoeducar y de evitar estas conductas de reaseguramiento también, ¿no? Como les decía, esto se los puedo compartir, pero lo otro que creo que es relevante que ustedes también consideren, porque esto es una condición, como dijeron, muy frecuente, y ustedes aquí vamos a tener futuros cardiólogos, broncopulmonares, otorrinos, de todas las especialidades, ¿cierto? Entonces, bueno, este diagnóstico es muy frecuente de ver en las consultas de los especialistas que mencioné. En cardiología pueden llegar dentro de atenciones ambulatorias hasta el 30%. Entre el 15 y el 30% entre todas estas hospitalizaciones son estos cuadros, comillas, funcionales. Yo creo ahí que es importante como médicos que sean especialistas o no en aquella área, no quedarse en esto de diagnosticar como un cuadro como funcional, ¿ya? Ameritaría pensar que dentro de este saco roto que están todos estos diagnósticos funcionales, considerar el diagnóstico de algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿ya? Porque es un problema que requiere un tratamiento y no basta solamente con llegar y decirle, bueno, no, esto no se opera o esto carga, usted tiene algo funcional. Es como que decirle al paciente no tiene nada, ¿ya? Y eso es algo súper invalidante para una persona que se está sintiendo muy mal y que sufre, ¿no? Es como que es casi inventado por la persona, ¿ya? Entonces, lamentablemente sigue ocurriendo mucho esto en los servicios de urgencia de repente, ¿no? Donde uno, claro, entiende que por la sobrecarga asistencial no se va a dar mucho el espacio para hacer un diagnóstico más allá de esto, pero a lo mejor sí guiarlo a que busque ayuda y que no es algo como que no es nada, ¿no? Profe, ¿Sí? y como una forma como diferenciar la crisis de ansiedad del trastorno de la crisis de pánico sería como eso de la de sensación de muerte, porque igual son como parecidos los síntomas. En realidad, esto quédese con el concepto esto que hemos hablado de panic attack o crisis de pánico, ¿cierto? Ujú. Eso, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, ya quédense como otro término, sería como esto de la angustia patológica, ¿cierto? Ujú. Que no tiene, no necesariamente una angustia patológica puede aparecer como una crisis de pánico, sí, pero puede no necesariamente aparecer como una crisis de pánico. Pero lo esencial es la distinción entre lo que es una crisis de pánico como un síntoma, ¿cierto? Que ese síntoma puede aparecer en una intoxicación por alguna sustancia, dentro de una enfermedad médica, secundaria una fobia, y aparte dentro de un trastorno de pánico. Y en el caso del trastorno de pánico estaríamos hablando de una crisis de pánico, ¿cierto? Que es inesperada, que como no es gatillada por otros factores, no es gatillada por una sustancia, por un objeto temido, ¿cierto? Ni por otra enfermedad.
es un fenómeno primario, por así decirlo. Entonces, llegar al diagnóstico de un trastorno de pánico implica también descartar otras causas. O sea que está mal. Son las crisis de ansiedad cuando dicen. Es que se utilizan como sinónimo, mira, hay una cosa de nomenclatura ahí que la gente como que lo hace la distinción, otros como que lo asimilan. Para ustedes, quédese con lo que les mostraba aquí, ¿no? El Ya. concepto de crisis de pánico, y si alguien habla técnicamente de una crisis de angustia, hagan el símil a crisis de pánico. Ya. Lo que van a encontrarse es que los pacientes, de una manera no técnica, van a hacer esa diferencia, ¿ya? Ujú. Pero eso es por una cosa de terminología del paciente, Claro. no por terminología técnica. Entonces, por ejemplo, les dice, usted tuvo una crisis de pánico. No, doctor, yo tuve una crisis de angustia, no tuve una crisis de pánico. Entonces, Ya. claro, ustedes van a entender, a ver, ¿qué es lo que la persona se refiere a crisis de angustia? Y muchas veces cuando hablan de crisis de angustia, hablan como algo un poco parecido a la crisis de pánico, pero en una magnitud menor, Ya. ¿ya? Habitualmente usan ese término como para referirse a eso. Pero como en términos diagnósticos es el de crisis de pánico. Por Ya. otro lado, el de un trastorno, como de estas crisis inesperadas, sería hacer esa distinción. Ya. ¿Ya? Yes. Sí, ¿de qué? Bueno, no veo otras preguntas. Lo que vamos a hacer una pausa va a ser más cortita para que no nos alarguemos. Hagámosla de 5 minutos. Nos vamos a encontrar de nuevo acá en la misma conexión, así que para que no se desconecten. Y piensen, reflexionen también un poco mientras tanto, porque un tema relevante que está saliendo cada vez más a la luz ahora con nuestra situación actual es la relación entre angustia, ansiedad y la pandemia, ¿cierto? Por COVID. Entonces ahí yo creo que esto de la ansiedad y de la angustia, tanto normal o patológica, dada en este contexto, da mucho que pensar, ¿no? ¿Qué es lo patológico? ¿Es solo la intensidad o también tiene que ver con los estímulos que generan este estado, si es que tan proporcional es a lo que estamos viviendo, ¿no? Y la diferencia, cada cual responde de maneras distintas también. Para que lo piensen, reflexionen al respecto. Bien, yo tengo acá las 4:11, a las 4:16 retomamos de nuevo, ¿ya? Para que quienes quieran ir al baño y tomar agua lo hagan. Y ahí le damos la palabra al grupo de trastorno de ansiedad social. Nos vemos 5 minutos. Ya, gracias. ¿Qué?